Cada creyente es llamado a ser irreprensible. Ese es un desafío que nosotros hemos visto en una ocasión anterior. Sin embargo, hay una pregunta que puede surgir en este momento. ¿Podemos nosotros, por nuestras propias fuerzas, llegar a ser personas irreprensibles, intachables delante de Dios? Vamos a ver hoy día qué dice la Biblia respecto a este tema. El poder ser irreprensibles delante de Dios es una necesidad de todo creyente. Sin embargo, la pregunta, la inquietud que puede surgir aquí es, ¿podemos llegarlo a ser? De hecho, es muy parecido a la pregunta que surge cuando leemos en el texto bíblico que dice, sed perfectos como yo soy perfecto, en palabras de nuestro Dios. Y entonces viene el desafío y la inquietud, prácticamente el temor. ¿Será que yo puedo llegar a eso? Es prácticamente imposible. ¿Y no será que eso de ser intachable también es algo que no podemos hacerlo? El texto bíblico nos habla sobre esta inquietud y nos da algunas pistas sobre esto. En primer lugar, hay un texto que habla de este tema en Colosenses capítulo 1, verso 22. Lo voy a leer desde el verso 21 para que pueda quedar más claro. Dice así, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para ser presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahí nosotros nos encontramos con un texto que nos habla de la palabra irreprensibles y nos dice que nosotros somos presentados irreprensibles delante del Señor Jesucristo. Pero, aquí viene el pero, ¿cuál es? Que quien lo hace es Dios. Él es el que ha hecho toda la obra para que nosotros podamos ser presentados delante de Dios como irreprensibles. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacerlo. Por más esfuerzo que pongamos, por más disposición que pongamos, siempre caeremos una y otra vez en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestra deshonra a nuestro Dios. La única manera de poder ser presentados irreprensibles es por medio de lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz. Así que el primer paso que nosotros tenemos para ser irreprensibles, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, es reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Es reconocer que Él es el que hace la obra. Es en cierto modo dejar de tomarla en nuestras manos, nuestra vida, y quererla controlar nosotros y dejar que sea Dios el que la controle. Es decirle al Señor, ahora tú eres el Señor de mi vida y no ya más yo. Ese es el primer paso. Sin ese paso, cualquier esfuerzo que hagamos por ser irreprensibles será a la larga inútiles. Claro, podemos llegar a ser irreprensibles delante de nuestros compañeros de trabajo, delante de nuestros amigos del colegio, de la universidad. Podemos llegar a ser irreprensibles delante de ellos, pero delante de Dios seguiremos siendo personas con manchas, con pecado. Ahora pues, nosotros, para poder ser irreprensibles también delante de Dios, lo que debemos hacer es pedirle a Dios que Él reciba nuestra vida tal como es. Y Él se encarga, por medio de la obra de Cristo Jesús, de limpiar nuestra vida de toda maldad. Hay otro texto que también nos habla de este tema, que está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 23, donde dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros nos encontramos nuevamente que quien se encarga de hacer esta obra no somos nosotros, sino que es Dios. La oración que hace el apóstol Pablo en esta carta en Primera de Tesalonicenses es a Dios y le dice que el mismo Dios de paz se encargue de santificarlos y de guardarlos intachables, irreprensibles para el día de Jesucristo. Así que no es simplemente cuestión de decir, me voy a disponer, me voy a motivar, voy a poner toda mi fuerza y todo mi empeño para poder ser irreprensible. No, lo primero es descansar en Dios. Lo primero es poner nuestra vida en manos de Dios, que Él sea el que guíe a cada momento, a cada instante de nuestra vida. Solo ahí nosotros podemos ver cómo Él va guiándonos para ser
conforme a su voluntad y a su propósito. Hay un texto más sobre este tema en 1 Corintios 1, versos 7 al 8, donde dice el texto: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nosotros nos volvemos a encontrar con este tema de ser irreprensibles. Y en este caso el apóstol Pablo, que les está hablando a los creyentes de Corinto, les dice: Dios les ha dado una gran cantidad de dones, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que Dios les está confirmando y que Dios está haciendo la obra en ustedes cada día, cada momento, para que el día de nuestro Señor Jesucristo, para que en el final de los tiempos, para cuando que tú te presentes delante de Dios, te presentes irreprensible. Quien hace la obra nuevamente no es solamente el ser humano, es principalmente, es esencialmente nuestro Señor Jesucristo. Él hizo la obra ya en su momento, pero lo que nos dice en este texto, y que es muy importante, es que Él sigue haciendo la obra a través de su Espíritu Santo. Él es el que se está encargando cada momento de seguir purificándonos. Este tema de ser irreprensibles es una manera de hablar de lo que nosotros solemos llamar como santidad. Así pues, el Espíritu de Santidad, como lo llama el apóstol Pablo, el Espíritu Santo es el que está haciendo esa obra cada día. Y tú lo que debes hacer es dejarte moldear por el Espíritu Santo. No solamente esforzarte y poner todo tu empeño en hacer mejor las cosas. Antes que nada, dejarte moldear por el Espíritu Santo. Dejar que ese Espíritu que Dios te ha dejado en ti como una garantía de que Él está a tu lado, dejar que ese Espíritu vaya moldeándote y que vaya transformándote de una persona llena de manchas, llena de tachas, llena de problemas, en una persona irreprensible, conforme a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Así pues, nosotros vamos viendo cómo podemos y debemos ser formados por nuestro Dios hasta llegar a ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el desafío al cual nosotros debemos apuntar cada día, cada mañana, cada instante, pero no por nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Empieza a descansar en Él y empieza a dejar que Él te maneje conforme a su voluntad, que Él sea el que haga los cambios que debe hacerse. Volvemos luego de una pausa. Nosotros somos llamados a ser irreprensibles y nos vamos dando cuenta de que esto de ser irreprensibles no es algo que nosotros lo logramos por nuestra predisposición, por nuestra motivación o porque nos sentimos realmente desafiados a hacerlo. Realmente nosotros podemos llegar a ser irreprensibles por medio de la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas, lo que ya hizo en la cruz por nosotros y también lo que ya está haciendo en nuestras vidas y a través del Espíritu Santo. Es eso lo que nos lleva a ser irreprensibles cada día. Pero el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, se vale también de unos ciertos medios para podernos llevar a ser irreprensibles. Y hay uno en particular que quisiera que nosotros veamos en Filipenses, capítulo 1, versos 9 y 10, donde dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahí nosotros nos encontramos nuevamente con la palabra irreprensibles y nos va mencionando dos aspectos que son claves para nuestro crecimiento en la vida cristiana. El primero dice que es el amor mutuo que tenemos como hermanos. Lo que el texto bíblico nos llama es a unirnos con nuestros hermanos, amar a nuestros hermanos, ser corregidos por nuestros hermanos, ser pulidos tanto por las buenas intenciones de ellos como por los malos aciertos que tienen a veces nuestros hermanos. Porque nuestros hermanos en Cristo muchas veces actúan bien y muchas veces actúan mal. Y tanto las unas como las otras son motivo de crecimiento para nosotros. En la combinación de esas dos actitudes nosotros vamos creciendo en Cristo. Dos
claves importantes ahí. Por un lado, las malas acciones y las buenas acciones. Por el otro, son las que nos ayudan y nos edifican. Pero hay otra cosa más que el texto bíblico nos menciona aquí en Filipenses 1, 9 y 10. Y es que nosotros somos edificados para llegar a ser intachables, irreprensibles, cuando crecemos en conocimiento y en ciencia. ¿Qué conocimiento y qué ciencia? El de la palabra de Dios. Dice en Efesios que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo va puliendo nuestra vida, va corrigiendo lo que hay que corregir y nos va santificando hasta llegar a ser irreprensibles por medio de su palabra. En la medida en que yo voy estudiando su palabra, me voy dando cuenta de ciertas cosas que debo cambiar. Pero hay que tener cuidado con esto. Dos cosas que son peligrosas aquí. Por un lado, personas que no leen la Biblia y que simplemente se dejan llevar por sus emociones, terminan creyendo que adoran a Dios cuando en realidad se han inventado un Dios falso, pues no es el Dios de la Biblia. Y por el otro lado, en el otro extremo, personas que se la pasan leyendo la Biblia, pero que no practican lo que dice la Biblia. Se vuelven casi que Biblias andantes, que si uno les pregunta cualquier texto se lo saben de memoria, saben dónde encontrar cualquier tema, cualquier cosa, pero no están viviendo conforme a la voluntad del Señor. Y claro, gente de fuera los mira y dicen, pero si ese hermanito conoce tan bien la Biblia, pero no vive como dice la Biblia. Y muchos se pierden por esos malos testimonios. Los dos extremos son negativos. La vida que nosotros debemos tener es lectura de la palabra, amor a nuestros hermanos y corrección de nuestra manera de vivir. Cuando nosotros hacemos estas cosas, vamos siendo transformados. Así que, mi hermano, lo primero que debes hacer para poder ser irreprensible delante del Señor es poner tu vida en manos de Dios. Si nunca has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, pues hoy es el momento, hoy es el día. Hoy es cuando tú puedes cerrar tus ojos y decirle, Señor, te entrego mi vida. Ya no quiero hacer las cosas en mis fuerzas, conforme a mi voluntad, sino bajo tu dirección y bajo tu fortaleza. Y el Señor te irá santificando hasta que el día de Jesucristo, el final de los tiempos, seas hallado irreprensible delante de nuestro Dios. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones. En nuestros tiempos actuales, uno de los temas que se ha vuelto casi moda es escuchar acerca de los escándalos de corrupción. En uno u otro lugar, sea en empresas o sea en el ámbito político, escuchamos sobre alguna denuncia de corrupción que se ha dado. El texto bíblico nos habla sobre este problema y nos muestra cómo debe actuar el creyente frente a estas dificultades y cómo también debe actuar si le toca estar en una de estas circunstancias. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre irreprensible. Y es algo que nosotros somos llamados a hacer según el texto bíblico. En el ámbito normal, en el ámbito secular, digámoslo así, nosotros encontramos que el tema de la corrupción tiene que ver generalmente con las altas esferas, con los líderes de las empresas, con los políticos, con los presidentes, con los gobernadores, etc. Ahí es donde se suele tratar el tema de la corrupción. En el caso bíblico nosotros encontramos que ese tema era tratado principalmente en lo referente a los líderes de la iglesia. Así encontramos algunos textos que hablan sobre ser irreprensibles, como por ejemplo, cuando vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 y 2, donde dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hay una serie de responsabilidades, hay una serie de características que se pide del que va a llegar a ser obispo, pero la primera de todas es que sea irreprensible, que sea una persona que no tenga de qué se le pueda acusar. Y no es el único líder al que se le pide esto. Si yo avanzo hasta el verso 10, me encuentro otra vez con esta palabra. Dice 1 de Timoteo 3:10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Nuevamente, la idea de ser irreprensibles tiene que ver con un grupo de líderes. En este caso, los diáconos,
diáconos, que eran los encargados de el liderazgo administrativo, del liderazgo en los temas materiales de la iglesia. Ellos también deben ser irreprensibles, al igual que el obispo. Si yo avanzo un poco más en el texto bíblico y me ubico en el capítulo 5, en el verso 7, dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿De quiénes está hablando? ¿A quiénes se refiere cuando habla en este caso de que deben ser irreprensibles? En este caso se está refiriendo a las viudas. Las viudas, que aquí está haciendo referencia, las que están en la lista, según dice un texto más abajo, son aquellas que estaban dedicadas a la oración y el ayuno por la iglesia. En cierto modo era casi como un cargo que tenían ellas. Su función, por la cual incluso se les daba una ofrenda, era la de orar y ayunar por la iglesia. Por este cargo, pues, se les daba una pequeña ofrenda. Y lo que se pide para que puedan estar en este cargo es que sean irreprensibles. Como podemos ver, vez tras vez se nos pide en el texto bíblico ser irreprensibles a los que son líderes de la iglesia. Ahora, no es solamente a los líderes a los que se les pide esto. Si yo avanzo hasta 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14, leo que dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Como ustedes pueden ver, en este caso, el ser irreprensibles no tiene que ver solamente con los líderes, sino con todo el pueblo de Cristo. Vemos pues que ser irreprensibles es algo que caracteriza a todo creyente, o que debería caracterizar a todo creyente. Pero, ¿qué es ser irreprensibles? Si la palabra nos incita a los obispos, a los diáconos, a las viudas y a todo el pueblo cristiano a ser irreprensibles, ¿qué es eso? En los tiempos antiguos, ser irreprensible, la palabra que usa acá en estos textos, era una palabra que se usaba para hacer referencia a aquellas personas a las cuales luego de examinar, luego de hacer una investigación minuciosa, no se hallaba ninguna culpa, ninguna falta que hubiese cometido. La persona irreprensible era aquella persona que no tenía ninguna falta que pudiesen echarle en cara y decirle: esto tú has fallado, o en esto tú te has equivocado, o en esto tú has pecado. Esa era la persona irreprensible. Y el desafío que nos plantea el texto bíblico es que todo creyente, como vemos en este texto último que hemos leído, todo creyente es llamado a ser irreprensible. Ahora, proyectémonos nosotros y pensemos qué sería una sociedad en la cual todos fuesen irreprensibles. Proyectémonos algo más fácil, algo menos tal vez utópico. Proyectémonos una imagen de una sociedad en la cual todos los creyentes, todos los cristianos fuesen irreprensibles. ¿Cuál sería el impacto de esto en la sociedad? Vemos pues cuál es la razón de Dios para pedir a su pueblo que sea irreprensible. Cuando somos irreprensibles, el impacto sobre la sociedad es tremendamente grande. Y por esa razón, Dios pide a su iglesia ser irreprensible, aprender a dejar de lado todo aquello que nos está estorbando, aprender a dejar de lado todo el pecado, toda la maldad, todo lo que no nos permite ser verdaderamente de bendición y empezar a vivir de manera irreprensible. Tal vez usando otra palabra que hoy en día la usamos, ser intachables, es decir, que no nos puedan tachar o acusar de algún pecado que pudiésemos haber cometido, sino que realmente en transparencia y en honestidad sabemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Es un desafío bastante grande y, como vemos, es un desafío que tiene que ver con nuestra ética. ¿Qué es esto de la ética? Es cómo nos comportamos. La Biblia, la palabra de Dios y todo lo que tiene que ver con la iglesia no está llamada simplemente para que tú o yo nos sintamos bien. La iglesia no abre sus puertas los domingos para que nosotros nos sintamos cómodos, gozosos, alegres y salgamos motivados a hacer cualquier cosa. La iglesia está para motivarnos a cambiar nuestra manera de vivir, para vivir de manera más ética. Es decir, para que dejemos a un lado todo aquello que es pecado, todo aquello que más bien está atormentando a nuestro Dios, todo aquello que lastima el corazón de Dios. Ese es el objetivo de la iglesia y en todo eso debemos ir limpiando nuestro corazón, dejando sin mancha nuestra vida para que seamos realmente irreprensibles delante de nuestro Señor. Ser irreprensibles es un desafío para todo creyente.
Y en el ser irreprensibles nosotros tenemos que ir trabajando día a día, constantemente, para poder dejar de lado todo aquello que no nos está permitiendo ser edificación para otros. Ser irreprensible es un acto ético, es decir, es un acto que nosotros realizamos en función de lo que Dios nos ha mandado a hacer y a hacer. Así pues, nosotros somos ese ejemplo ante las naciones de lo que es el ser conforme a la voluntad de Dios. Hay una especie de idea que nos puede ayudar acá para poder entender esto. La idea de ser irreprensibles que está en el Nuevo Testamento tiene su base en lo que en el Antiguo Testamento se planteaba sobre las ovejas, sobre los corderos, que se decía que cuando se los llevaba al sacrificio debían ser sin mancha, sin defecto. Solo esos corderos eran presentados delante de Dios. Un cordero o una ofrenda con defecto no podía ser presentado delante de Dios, porque esto era más bien como una muestra de desprecio a Dios. Y ahora, cuando nos habla el texto bíblico de que nosotros somos ese sacrificio vivo, santo, agradable delante del Señor, cuando nos presentamos delante de Dios, debemos hacerlo sin defecto, sin mancha, sin pecado que nos haga a quedar mal delante de Dios. Más bien con un corazón limpio, transparente, puro y verdadero, que Dios realmente se agrade de nuestro sacrificio, que Dios se agrade de lo que tú estás haciendo delante de Él. Esa es la actitud y ese es el desafío de ser irreprensibles. Evidentemente, a los líderes se les pide que lo sean de mejor manera, pero también todo creyente debe serlo. En el ámbito del mundo, cuando nosotros estamos en un ámbito en el cual no se conoce de Dios, el tema de la corrupción se suele hablar en las altas esferas, se suele hablar en lo que tiene que ver con los ámbitos políticos, pero muchos han llegado a una conclusión muy importante. Dicen que la corrupción no tiene que ver con los políticos, sino con la sociedad que vive de manera corrupta. Porque cuando vemos nosotros a nuestro alrededor, hay corrupción en todas partes. Hay corrupción en el joven que copia su examen, hay corrupción en el esposo que es infiel a su esposa, hay corrupción en el trabajador que se lleva las cosas de la empresa, hay corrupción en el jefe que no paga honestamente a sus empleados. En todos esos ámbitos hay corrupción, y cuando llegan los medios políticos simplemente son como una especie de lupa que amplía toda la corrupción que hay a nuestro alrededor. De igual manera, en lo que tiene que ver con la iglesia, los líderes simplemente amplían la corrupción o la santidad que hay en la iglesia. Por eso, no es solamente cuestión de esperar que los líderes de nuestra iglesia sean santos, sin mancha, irreprensibles ante el Señor. Es una necesidad que todos los que estamos formando parte de la iglesia de Cristo seamos santos y sin mancha. Esto traerá bendición a nuestra iglesia y a través de nuestra iglesia a nuestro país, porque nuestro país, buscando tal vez gente que pueda estar en lugares en los cuales se necesita gente intachable, gente irreprensible, pues ahí tendremos verdaderos siervos de Dios, verdaderos hijos de Dios que están dispuestos a estar en esos lugares sin dejarse contaminar por el pecado, por la corrupción, por los sobornos o por otro tipo de pecados que hay en la actualidad. Así pues, seamos, como dice la palabra, irreprensibles. Busquemos en todo momento que nuestra vida sea irreprensible delante de los hombres y delante de Dios, principalmente delante de Dios, pero no menos delante de los hombres, porque también ellos quieren ver que realmente somos testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Así pues, mi hermano, somos llamados a ser irreprensibles, seámoslo de manera que honremos adecuadamente a nuestro Señor y nuestro Salvador. Esperamos que haya sido de bendición el capítulo que hemos compartido contigo el día de hoy. Sigue con nosotros en otra ocasión. Nos vemos. Bendiciones. Ser irreprensibles es una tarea que tienen todos los creyentes. Es algo que debemos hacer. Sin embargo, como en otra ocasión vimos, es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Ahora, la pregunta que puede surgir aquí en base a esto es, si el Espíritu Santo se encarga de hacernos irreprensibles, ¿significa que yo no tengo que hacer nada? Vamos a ver el día de hoy cuál es la responsabilidad del creyente con su transformación hasta ser irreprensible.
texto bíblico nos habla de que la tarea que Jesucristo realizó por nosotros es habernos santificado, es habernos hecho irreprensibles y guardarnos irreprensibles por medio del Espíritu Santo para presentarnos delante de Dios como tal el día del juicio final. Esa es la tarea que Dios ha hecho, esa es la tarea que Él se ha comprometido a realizar cada día con nosotros. Frente a esto significa que no debemos nosotros hacer nada, simplemente orar, ir a la iglesia y esperar que Dios siga haciendo el resto. La respuesta es no. De hecho, nosotros encontramos textos como el de 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14, donde nos dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Nosotros encontramos en este texto que nos dice, primeramente, esperando la segunda venida de Cristo, esto es lo que debemos hacer. En la segunda carta de Pedro habla bastante sobre el final de los tiempos. Habla sobre el tema de la demora de nuestro Señor Jesucristo. Y habla explicando que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y trata de mostrar que Dios tiene paciencia de nosotros y por eso es que demora su segunda venida. Luego de haber hecho toda esta explicación, el apóstol Pedro en su carta termina diciendo, en base a esto y reconociendo que seguimos esperando la segunda venida de Cristo, así es como debemos actuar. Es decir, la espera de la venida del Señor no es una espera en la cual nosotros nos dedicamos quizás a hacer números, a hacer cuentas para ver cuándo llega el Señor Jesucristo por segunda vez. No es una espera en la cual simplemente nos dedicamos en nuestra vida a llenarnos de información y nada más. Es una espera en la cual nosotros nos dedicamos a santificar nuestra vida. Eso es lo que le pide el apóstol Pedro a todos los que escucharon por primera vez esta carta. Y nos lo dice también a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos poner en esta búsqueda? El texto es muy claro acá. Dice que nosotros debemos poner diligencia. ¿Qué es la diligencia? La diligencia es ese esfuerzo que hago por hacer las cosas correctamente. Diligencia es cuando, por ejemplo, tú estás queriendo hacer un trabajo y tal vez haciéndolo al apuro, las personas lo aceptan y te dicen muy bien hecho. Pero diligencia es, en cambio, cuando tú estás dispuesto a hacer ese trabajo que tranquilamente lo harías mal, lo haces con excelencia. Eso es diligencia. No tienen que pedirte que lo hagas. Tú lo haces por tu propia voluntad. Tú haces bien las cosas porque quieres hacer bien las cosas. Y lo que dice este texto es que con diligencia, es decir, buscando hacer lo mejor para Dios, busquemos ser irreprensibles. Así que cuando nosotros somos llamados a ser irreprensibles, es un llamado a la acción. No es un llamado a estar quietos. Es un llamado a sí, estar orando, sí, estar pidiendo de Dios, pero sí también empezar a cambiar nuestra manera de vivir. Si has pasado 10, 15, 20 años en tu vida cristiana y sigues con malos hábitos de hace 15 o 20 años, sigues todavía viviendo en pecado, sigues todavía dejando que las malas acciones sean las que dominen tu vida, significa que no estás creciendo, no estás llegando a ser irreprensible como Dios quiere que seas. Así que hay que empezar a trabajar en eso. Seamos irreprensibles, es lo que pide el texto, y para eso pongamos manos a la obra. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer para ser irreprensibles? Hay unas dos cosas que son interesantes en el texto bíblico que nos muestran que no nos ayudan a ser irreprensibles. Están en Filipenses, capítulo 2, versos 14 y 15, donde dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Acá nos muestra dos cosas que no nos dejan ser irreprensibles. Estas dos cosas son, en primer lugar, las contiendas. Cuando yo vivo solamente peleando con mis hermanos en Cristo, cuando yo vivo peleando con todos los que están a mi alrededor, no voy a lograr ser irreprensible. Y la razón básica es que si es que yo vivo peleando y alguien viene y me corrige en algo que estoy haciendo mal, en lugar de aceptar la corrección, lo que voy a hacer es pelearme. Lo que voy a hacer es enojarme. Voy a rechazar esa corrección que me han hecho, me voy a aislar, voy a dejar esa amistad. ¿Por qué? Porque me han corregido y eso no me gusta. La persona que vive con contiendas nunca puede crecer porque nunca acepta un consejo, una corrección.
Todo le parece que lo hace bien esa persona y todo le parece que lo hacen mal los demás. Si eres así, no vas a crecer nunca, porque siempre pensarás que ya has logrado hacer todas las cosas bien. Siempre vivirás complaciéndote, siempre vivirás diciendo que tú eres el que hace bien las cosas, el resto son los que hacen mal las cosas. Siempre dirás a los demás que la iglesia está mal, que el pastor está mal, que los diáconos están mal, que los hermanos están mal. Todos están mal excepto tú. Esa es la persona que vive en contiendas. Nunca puede crecer, siempre se queda como un niño que siempre caprichosamente dice: yo soy el que tiene la razón, el resto están equivocados. Ese es el problema por el cual la contienda es una manera de quedarnos niños espirituales. Es una manera de no poder crecer hasta llegar a ser irreprensibles. Otro que nos menciona el texto bíblico es las murmuraciones. Dice el texto que dejemos también las murmuraciones. Las murmuraciones es una palabra que usa el texto bíblico para referirse a dos tipos de actitudes negativas. La una son las calumnias y la otra son los chismes. Ambos son negativos para nuestro crecimiento espiritual. Las calumnias son hacer quedar mal a otras personas a través de mentiras. Por medio de esas calumnias, lo único que quiero es que esa persona que tal vez está creciendo y que le está siendo admirada por otras personas, sea vista de manera negativa. Busco calumniar, busco hacer que esa persona quede mal. Esas son las calumnias. Y las chismes, en cambio, son decir cosas que, aunque sean verdaderas, se las dice con un sentido y con un propósito de hacer quedar mal a esa persona. Así pues, sean calumnias o sean chismes, nosotros tenemos en esas murmuraciones el anhelo de hacer que la persona sea mal vista. Esas dos cosas no nos dejan crecer hasta ser irreprensibles como nos pide el Señor. Luego de una pausa veremos por qué es tan negativo las murmuraciones. Así pues, las murmuraciones son la mejor manera de quedarnos estancados en nuestra vida espiritual. Si tú quieres realmente crecer en Cristo, deja los chismes, deja las calumnias, deja los conflictos y empieza a dejar que Dios busque personas a tu alrededor que te corrijan, que te reprendan y que te muestren lo que debe ser cambiado en tu manera de vivir. A veces Dios buscará una persona que te amoneste. Acepta la voluntad del Señor. No te sientas superior porque alguien tiene un defecto. Siéntete superior cuando has vencido tu propio defecto. Siente que has mejorado cada vez que tú estás venciendo algún pecado en tu vida. Ahí tú puedes decir: verdaderamente yo estoy mejorando en mi vida cristiana. ¿Qué es lo que entonces debemos hacer? No debemos dejar que las contiendas nos ganen, no debemos dejar que las murmuraciones nos ganen, pero eso es lo que no debemos hacer. Y ahora, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Lo que debemos hacer, según lo que nos dice el texto bíblico, es buscar la palabra, es buscar el compañerismo con nuestros hermanos, es dejar que ellos nos exhorten, porque cada exhortación, cada amonestación que nos hacen nuestros hermanos limpia un poco toda la suciedad, todas las manchas de pecado que hay en nuestra vida. Aun cuando a veces nos duelan, esas limpiezas son las necesarias en nosotros. Cada uno de nosotros somos llamados a limpiar la vida los unos de los otros. Ahora, esta limpieza a veces no suele ser agradable, pero cuando nosotros la aceptamos, Dios va trayendo bendición a tu vida. ¿Hasta cuándo debemos hacer esta limpieza en nuestra vida? Dice el texto bíblico: hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Casi cada vez que aparece la palabra irreprensible, encontramos al final que dice: hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros somos amonestados, crecemos un poquito más, hasta cuando el Señor vuelva y nos reciba y nos examine en su juicio y pueda ver que en realidad hemos limpiado nuestra vida. Sé irreprensible como la palabra del Señor te pide. Esperamos que el Señor haya bendecido tu vida a través de estas palabras que hemos compartido contigo. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.